Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Estamos en una época maravillosa, una época donde quizás nos vestimos de rojo y blanco, no por la tradición, sino por recordar la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nació por estas épocas y la paz que llevó a nuestro corazón. Mi esposo me hizo la pregunta, ¿qué es lo que más te maravilla de Jesús? Lo primero que se te venga. Y fue mi respuesta, su obediencia. Y yo quiero que vayamos a Filipenses 2, versículos 6 al 8, que dice lo siguiente: el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que nos es más difícil al ser humano es ser obediente, y a veces queremos alcanzar fama, posición, dinero, estatus, y lo queremos hacer sin pagar un precio, sin hacerlo a través del sacrificio, y queremos alcanzar todo eso sin someternos incluso a ciertas normas que nos llevan a ese proceso. Y ese es el deseo del ser humano, pero no de la manera correcta. Y algo que yo aprendí en este versículo que me encantó a mí, que aprendí que la obediencia es la clave, y la obediencia en el sentido que tenemos que someter nuestra parte espiritual y nuestra parte física también, y es lo que el Señor Jesús hizo ahí en su estado divino. Dice que Él no se aferró a su posición de deidad, se despojó a sí mismo, negó su esencia de Dios y tomó forma de siervo, pero también en su estado humano, dice, se hizo semejante a los hombres. Como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, a tal grado de estar dispuesto a recibir la vergüenza de otros. Imagínense qué cosa más bella, y todo lo hizo ¿por qué? Por amor a su Padre, por amor a nosotros, la humanidad, que ya no tenía esperanza. Y aprendí algo bien lindo en estas cosas que me maravillan de él, de la obediencia, que la humillación precede a la obediencia. Mire lo que dice: se humilló a sí mismo. Y humillarse, ¿qué es? Es reconocer, aceptar su condición. Él se había despojado de su condición de deidad para someterse a las reglas humanas. Mire qué hermoso. No hay nada peor, es como que usted sea un gerente o un jefe y de repente le quiten de esa posición y lo pongan como un empleado como todos los demás. Humanamente eso no es aceptable en esa humanidad pecadora. Pero Él estuvo dispuesto a todo eso. O sea, la humillación precede a la obediencia. También algo que aprendo de la obediencia de mi Señor Jesús, que la obediencia es una decisión. No se nace, se hace. Dice ahí, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Debía de someterse a los deberes de los hombres y a la vez estar sometido al señorío de su Padre. Mire qué hermoso mensaje. La obediencia nos lleva a eso, a estar sometidos, si bien es cierto, a este mundo, a sus normas, a sus leyes, pero dándole prioridad también a las normas y leyes de nuestro Padre Celestial, porque dice haciéndose, o sea, decidió por su propia voluntad, como usted decide también cómo pasar esta Navidad, como la pasa el mundo, o como Dios, o recordando, dándole honor, el mejor honor a nuestro Señor Jesucristo, que si bien no nació tal vez diciembre, nació marzo, abril, qué sé yo, pero estamos conmemorando ese nacimiento, esa sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Y sabe, desde temprano Él decidió obedecer a su Padre Celestial. Rápidamente yo voy a leerle varios versículos. Entonces, Lucas 2:49, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él estaba enfocado en obedecer y llevar adelante los negocios de su Padre. En Juan 10:17-18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también en Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estuvo dispuesto a someterse, también obedecer a sus padres terrenales, Lucas 2:51, y decidió, dice, y descendió
con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón, estaba sujeto a ellos y también obedeció la ley terrenal. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. Después, dice, de haber cumplido con la ley. Entonces la obediencia, mi hermano, se aprende. Ahí en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay más puntos que ahí van a quedar escritos, que a través de la obediencia de Jesús, a través de ese ejemplo que nos muestra cómo Él lo hizo y cómo alcanzó la gloria y alcanzó un nombre, porque se sometió, estuvo sujeto, se humilló y aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Nosotros no podemos pasar por alto. Tú quieres ser obediente, tienes que pasar por el sufrimiento como nuestro Señor Jesucristo. Que esta Navidad realmente sea para recordar que Él fue obediente y que este próximo año tú decidas ser obediente a la palabra de Dios para alcanzar un nombre, para alcanzar gracia y maravillar también a nuestro Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Feliz Navidad y feliz próspero 2022. Que la bendición de Dios y la obediencia de Dios nazca en tu corazón. Recuerda, no nacemos obedientes, nos hacemos obedientes por voluntad propia. Bendiciones.